En la tarde del 10 de junio de 1944, 4 días después del desembarco de Normandía, el sol iluminaba las calles tranquilas de Oradour-sur-Glane cuando los camiones militares alemanes bloquearon todas las salidas del pueblo. Marie de Surtot, una maestra de 26 años de edad, observaba desde la ventana de su escuela mientras soldados de las SS Panzerdivision Das Reich descendían con rifles y lanzallamas. El sonido metálico de las botas sobre el pavimento se mezclaba con los gritos en alemán que ordenaban a todos los residentes reunirse en la plaza del mercado para una simple verificación de identidad. François Brissot, el farmacéutico, escondió rápidamente su radio ilegal bajo el piso mientras susurraba a su esposa que algo estaba terriblemente mal. A pocos metros, Émilie Laurent, con 8 meses de embarazo, abrazaba a sus 2 hijos pequeños mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, presintiendo que este día quedaría marcado con sangre en la historia de Francia. Esta es la historia de cómo un pueblo francés sin importancia estratégica se convirtió en el escenario de una de las atrocidades más metódicas y despiadadas de la guerra en suelo francés. Suscríbase ahora para descubrir por qué los habitantes de Oradour-sur-Glane nunca tuvieron la oportunidad de escapar y cómo el tiempo se detuvo para siempre en este pueblo fantasma. Los primeros rayos de sol iluminaban los tejados de Oradour-sur-Glane aquella mañana del 10 de junio de 1944, prometiendo otro día tranquilo en este pequeño pueblo del centro de Francia, a 25 kilómetros de Limoges. Sus 900 habitantes despertaban para iniciar las rutinas de un sábado normal. Las panaderas ya habían encendido los hornos desde antes del amanecer, llenando el aire con el aroma del pan recién horneado. Los agricultores se dirigían a sus campos. Los niños jugaban en las calles, libres de clases por ser fin de semana. El pueblo, con sus casas de piedra y tejados de terracota, su campanario que se elevaba por encima de los árboles y sus jardines bien cuidados, representaba la esencia de la vida rural francesa. El río Glane serpenteaba perezosamente junto al pueblo, y las colinas cubiertas de bosques proporcionaban un telón de fondo pintoresco. Antes de la guerra, Oradour había sido conocido por sus viñedos y por el excelente vino que producía. Ahora, bajo ocupación, el pueblo simplemente intentaba sobrevivir, manteniendo un perfil discreto que lo había protegido de los horrores que golpeaban otras partes de Francia. Marie de Surtot, con 26 años de edad, era la maestra de la escuela local. Había nacido en una aldea cercana y había estudiado en la escuela normal de Limoges. Brillante y dedicada, amaba a sus alumnos como si fueran propios. Aunque era sábado, había acudido temprano para preparar sus lecciones de la siguiente semana. Para los niños de Oradour, Mademoiselle Marie era más que una maestra. Era una confidente, una guía, una luz de esperanza en tiempos oscuros. Les enseñaba no solo a leer y escribir, sino a mantener vivo el espíritu francés durante la ocupación, a través de poemas y canciones que celebraban sutilmente la libertad sin despertar sospechas alemanas. En su pequeña habitación anexa a la escuela, Marie guardaba fotografías de su prometido, Jean-Philippe, quien había sido capturado por los alemanes en 1940 y enviado a un campo de trabajo en Alemania. No había tenido noticias suyas en más de un año, pero se negaba a perder la esperanza. Cada noche rezaba por su regreso y cada mañana enfrentaba el día con la determinación de mantener la normalidad para sus 45 alumnos. La guerra parecía lejana en Oradour, a pesar de que toda Francia vivía bajo ocupación alemana desde hacía 4 años. Este pueblo no tenía importancia estratégica ni presencia conocida de la resistencia. Los alemanes raramente pasaban por allí, prefiriendo centrar su atención en Limoges y otras ciudades más grandes donde la resistencia era activa. En su casa en la calle principal, François Brissot, el farmacéutico de 54 años de edad, escuchaba clandestinamente la radio de Londres. Un hombre de ciencia y razón, François había estudiado farmacia en París antes de regresar a su pueblo natal para hacerse cargo del negocio familiar. Respetado por todos en Oradour, proporcionaba medicamentos a menudo sin cobrar a quienes no podían pagarlos. Su farmacia, con sus estanterías de frascos de cristal meticulosamente etiquetados y su olor característico a hierbas y compuestos medicinales, era uno de los centros de la vida comunitaria. Su esposa, Marguerite, de 48 años de edad, tejía un suéter mientras él ajustaba el dial de la radio para eliminar la estática. Tuvieron que cerrar todas las cortinas. La posesión de radios capaces de recibir transmisiones extranjeras estaba estrictamente prohibida por las autoridades de ocupación. El castigo por escuchar la BBC podía ser el arresto o incluso la ejecución. Las noticias sobre el desembarco de Normandía 4 días antes llenaban su corazón de esperanza. Los aliados han establecido una cabeza de playa en Normandía, decía la voz en la radio. La liberación ha comenzado. François sonrió.
Quizás la guerra terminaría pronto después de todo. ¿Crees que vendrán hasta aquí?, preguntó Marguerite, sin levantar la vista de su tejido. Estaba haciendo un suéter para su nieto, que cumpliría 5 años la semana siguiente. Pasarán meses, respondió François, bajando aún más el volumen. Pero vendrán. Esta vez los alemanes no podrán detenerlos. La pareja había perdido a su hijo mayor, Pierre, durante la campaña francesa de 1940. Su otro hijo, Michel, vivía en Limoges con su esposa y su hijo pequeño. François no sabía si sentirse aliviado o preocupado por la distancia que los separaba en estos tiempos inciertos. A pocos metros de distancia, en la pequeña barbería situada en la plaza principal, Robert Hubert, un hombre delgado de 43 años con un bigote perfectamente recortado, afeitaba a un cliente mientras conversaban en voz baja sobre los rumores del avance aliado. La barbería de Robert era más que un lugar para cortarse el pelo. Era un centro de información no oficial, donde se intercambiaban noticias, rumores y opiniones bajo el sonido de las tijeras y la navaja. Mi primo de Thule me escribió que hay actividad de la resistencia por toda la región, murmuró Robert, pasando cuidadosamente la navaja por la mejilla del cliente. Los alemanes están nerviosos. El cliente, André Moreau, un carpintero de mediana edad, asintió casi imperceptiblemente. Se dice que la división Das Reich está en la zona, los más duros entre los duros. Baja la voz, le advirtió Robert, mirando hacia la ventana que daba a la plaza. Las paredes tienen oídos. Robert había sido parte de la resistencia en los primeros años de la ocupación, transportando mensajes entre células resistentes en Limoges y los pueblos circundantes. Se había retirado de la actividad después de que 3 de sus compañeros fueran capturados y ejecutados en 1942, pero seguía manteniendo contactos y pasando información. Su esposa, Jen, quien había sufrido ataques de ansiedad desde las ejecuciones, le había suplicado que pensara en su familia, en sus 2 hijas adolescentes. Mientras tanto, en la panadería que desprendía el aroma tentador del pan recién horneado, Claudette Dupuy, una viuda de 61 años, vendía las últimas barras a los clientes madrugadores. A pesar del racionamiento y la escasez, Claudette había encontrado formas de mantener su panadería funcionando, sustituyendo ingredientes y reduciendo el tamaño de las piezas. Su hijo mayor había muerto en Dunkerque y su hijo menor estaba prisionero en Alemania. Trabajar desde las 3 de la madrugada cada día la ayudaba a no pensar demasiado en ellos. Dicen que los americanos están avanzando, comentó una clienta mientras pagaba por un pequeño pan. Esperemos que lleguen pronto, respondió Claudette con una sonrisa cansada, antes de que se nos acabe la harina por completo. En el extremo norte del pueblo, en una modesta casa con un jardín de vegetales meticulosamente cuidado, vivía el doctor Paul de Surtot, de 62 años, tío de Marie la maestra. Como único médico en Orador, atendía a toda la población con recursos limitados, luchando contra la escasez de medicamentos y equipos. Esa mañana había sido llamado al lecho de Emily Laurent, una mujer de 28 años que estaba en su 8º mes de embarazo y presentaba síntomas preocupantes. Necesita reposo absoluto, madame, le había dicho a la joven mientras le tomaba el pulso. El bebé parece estar bien, pero debemos ser cautelosos. Emily asintió, acariciando su vientre abultado. Sus otros 2 hijos, Marcel de 5 años y Sophie de 3, jugaban tranquilamente en el rincón de la habitación bajo la vigilante mirada de su abuela. ¿Cree que podré dar a luz aquí en Orador?, preguntó Emily. Con los combates acercándose, el doctor de Surtot guardó su estetoscopio en su desgastado maletín negro. No se preocupe por eso ahora. La guerra aún está lejos, y tengo todo lo necesario para atenderla cuando llegue el momento. Lo que ninguno de los habitantes sabía era que, a menos de 20 kilómetros de distancia, la segunda división, Panzer SS Das Reich, una de las unidades de élite más temidas del ejército alemán, había recibido órdenes de movilizarse hacia Normandía para contener el avance aliado. Pero antes tenían otra misión: hacer un ejemplo que disuadiera a cualquier población que pensara en apoyar a la resistencia. El comandante Adolf Dickmann, con 39 años de edad, oficial al mando del 1er batallón del regimiento Der Führer dentro de la división Das Reich, había recibido informes de que un oficial alemán, Helmut Kampfe, había sido capturado por la resistencia en las cercanías. Según informes erróneos, se creía que los partisanos habían llevado al oficial a Oradour-sur-Glane, o quizás a Oradour-sur-Bers, un pueblo con nombre similar a 20 kilómetros de distancia. El comandante Adolf Dickmann, con 39 años de edad, oficial al mando del 1er batallón del regimiento Der Führer dentro de la división Das Reich, se encontraba en el cuartel general improvisado en una mansión requisada a las afueras de Limoges. Alto, rubio, con ojos azules penetrantes, Dickmann encarnaba el ideal físico ario promovido por el Tercer Reich.
Había servido en Polonia, en el frente oriental y ahora en Francia, ascendiendo rápidamente gracias a su eficiencia y su inquebrantable lealtad al Führer. Esa mañana, mientras estudiaba mapas desplegados sobre una mesa de roble, un oficial subordinado le entregó un informe urgente. El Sturmbannführer Helmut Kempfe, comandante del tercer batallón y amigo personal de Diekmann, había sido capturado por la resistencia francesa el día anterior mientras realizaba un reconocimiento en solitario. Diekmann golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las tazas de café. ¿Dónde lo tienen?, exigió. No estamos seguros, Herr Sturmbannführer, respondió el oficial nerviosamente. Según nuestros informantes, puede que esté en un pueblo llamado Oradour. Hay dos con ese nombre en la región, Oradour-sur-Glane y Oradour-sur-Baers. Diekmann había recibido informes de que un oficial alemán, Helmut Kempfe, había sido capturado por la resistencia en las cercanías. Según informes erróneos, se creía que los partisanos habían llevado al oficial a Oradour-sur-Glane o quizás a Oradour-sur-Baers, un pueblo con nombre similar a 20 kilómetros de distancia. La verdad era que Kempfe estaba siendo retenido por un grupo de la resistencia liderado por Jean Canu, conocido como Le Médecin, en un bosque cerca de Saint-Léonard-de-Noblat, a considerable distancia de cualquiera de los dos Oradour. Los informantes alemanes, en su afán por proporcionar información útil, habían confundido los lugares. Diekmann desplegó un mapa detallado de la región. ¿Cuál es más probable? Oradour-sur-Glane es más grande y está más cerca de donde se vio por última vez a Kempfe, respondió el oficial. Diekmann asintió lentamente. Durante las últimas semanas, la división Das Reich había sufrido constantes ataques de la resistencia mientras intentaba movilizarse hacia Normandía. Puentes volados, emboscadas, sabotajes. El avance que debería haber tomado 3 días ya llevaba más de una semana. La frustración y la rabia se acumulaban entre los oficiales y la tropa. Además, tenían órdenes directas del alto mando: responder a cualquier actividad de la resistencia con fuerza abrumadora. El general Lammerding, comandante de la división, había sido explícito. Por cada soldado alemán asesinado, 100 franceses deben morir. Diekmann, conocido por su fanatismo ideológico y su crueldad, decidió que era el momento perfecto para una acción punitiva ejemplar. No se molestó en verificar la información ni en distinguir entre los dos pueblos con nombres similares. Su único objetivo era infligir un castigo tan severo que paralizara de miedo a cualquier posible colaborador de la resistencia. Esa mañana, Diekmann reunió a sus oficiales en la mansión requisada. Entre ellos se encontraba el Obersturmführer Heinz Barth, de 32 años, conocido por su brutalidad incluso entre las SS. Barth había participado en masacres en el frente oriental y no mostraba remordimiento alguno por sus acciones. «Caballeros», comenzó Diekmann, «hoy haremos un ejemplo. Vamos a demostrar a estos terroristas franceses lo que significa desafiar al Reich». Explicó su plan con fría precisión. Rodearían Oradour-sur-Glane, reunirían a toda la población en la plaza, separarían a hombres, mujeres y niños, y luego los ejecutarían a todos. Finalmente, incendiarían el pueblo hasta los cimientos. «¿No deberíamos interrogar primero para encontrar a Kempfe?», sugirió uno de los oficiales más jóvenes. Diekmann lo miró con desprecio. «Esto no es solo por Kempfe, es para enviar un mensaje que resuene en toda Francia. Después de hoy, nadie se atreverá a ayudar a la resistencia». Los oficiales asintieron. La mayoría eran veteranos del frente oriental, donde las masacres de civiles eran rutinarias. Algunos incluso habían servido en los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte encargados de eliminar judíos y otros indeseables en los territorios ocupados. Para ellos, una masacre más apenas registraba en sus conciencias embotadas. A las 12 horas, aproximadamente 200 soldados de las SS abordaron camiones y vehículos blindados. Llevaban ametralladoras MG-42, conocidas como sierras de Hitler, por su aterrador sonido y su tasa de disparo de 1.200 balas por minuto. También cargaban granadas, lanzallamas y bidones de gasolina. Estaban equipados no para combate, sino para exterminio. Mientras los vehículos avanzaban por las carreteras rurales, los soldados cantaban canciones marciales alemanas. Muchos bebían coñac francés requisado. El alcohol mitigaba cualquier duda moral que pudiera quedar. A las 14 horas, el sonido de motores militares rompió la calma de Oradour-sur-Glane. Una columna de camiones y vehículos blindados rodeó el pueblo, bloqueando todas las salidas. Aproximadamente 200 soldados de las SS, muchos de ellos reclutas procedentes de Alsacia, región francesa anexada por Alemania, descendieron de los vehículos y tomaron posiciones. Marie de Surtot escuchó los motores desde su aula. Se asomó por la ventana y sintió que el estómago se le encogía al ver los uniformes negros y los cascos con las runas distintivas de las SS.
El sol de la tarde brillaba sobre las placas de identificación metálicas que llevaban al cuello, creando destellos amenazadores. Los soldados se movían con precisión mecánica, tomando posiciones en cada esquina, en cada cruce de calles. Inmediatamente reunió a los 45 niños que estaban bajo su cuidado. Algunos habían acudido para actividades especiales de fin de semana y les ordenó permanecer en silencio. Los pequeños, percibiendo su miedo, obedecieron instantáneamente. «Vamos a jugar a un juego», les dijo con voz temblorosa pero firme. «Vamos a ver quién puede estar más quieto y callado, ¿de acuerdo?» Los niños asintieron, sus ojos grandes por el miedo y la excitación. Marie cerró las cortinas, creando una falsa sensación de seguridad en el aula. En el otro extremo del pueblo, Emily Laurent se incorporó con dificultad de su cama al escuchar los vehículos. Su embarazo avanzado hacía que cada movimiento fuera laborioso. Se asomó con cautela por la ventana y vio a los soldados descendiendo de los camiones. Su sangre se heló. «¡Mamá!», llamó con urgencia a su madre, quien estaba en la cocina con los niños. «Los alemanes están aquí. Muchos de ellos». La anciana mujer entró corriendo en la habitación, secándose las manos en el delantal. «Santa Virgen», murmuró al ver la escena en la calle. «¿Qué quieren?» Emily sacudió la cabeza, una mano protectora sobre su vientre. «Nada bueno». Por megáfonos, los oficiales alemanes anunciaron en francés: «Atención, habitantes de Oradour. Por órdenes del alto mando alemán, se realizará una inspección de identidad. Todos los residentes deben reunirse inmediatamente en la plaza del mercado. Traigan sus documentos de identidad. Esto es solo una verificación rutinaria». Las palabras, amplificadas y distorsionadas por los megáfonos, rebotaban entre los edificios de piedra, creando un eco siniestro. El mensaje se repitió en alemán para los soldados. François Brissot apagó rápidamente su radio y la escondió bajo una tabla suelta del piso. Con manos temblorosas por la urgencia, colocó cuidadosamente la alfombra sobre la tabla, asegurándose de que no hubiera signos visibles de manipulación. «No me gusta esto», le dijo a su esposa Marguerite. «Los alemanes nunca han hecho controles aquí». «Quizás solo están de paso», respondió ella, tratando de mantener la calma mientras guardaba apresuradamente algunas provisiones en un bolso, por si acaso. Pero su voz traicionaba su verdadero temor. El párroco, el padre Jacques Chapelle, de 61 años de edad, estaba preparando la misa del domingo cuando escuchó los anuncios. De constitución robusta, con cabello gris y manos callosas que reflejaban sus orígenes campesinos, el padre Chapelle era una figura respetada en Oradour. Llevaba sirviendo en la parroquia más de 20 años y había bautizado, casado y enterrado a generaciones de habitantes. Se quitó su sotana y se apresuró hacia la plaza, pensando que su presencia podría proporcionar algo de tranquilidad a sus feligreses. Al salir de la iglesia, se persignó brevemente, una costumbre arraigada que realizaba cada vez que cruzaba el umbral del edificio sagrado. Quizás fue un presentimiento lo que le hizo detenerse momentáneamente a mirar el interior de su iglesia, como si supiera que sería la última vez que la vería intacta. En la pequeña clínica junto a la plaza, el doctor de Surtot estaba preparando sus instrumentos para un parto difícil programado para esa tarde. Al escuchar los megáfonos, dejó caer el escalpelo que estaba esterilizando. Su primera preocupación fue su sobrina Marie y los niños de la escuela. Tomó su maletín médico por instinto, pensando que podría ser necesario. Mientras se apresuraba hacia la puerta, su enfermera, Simone Leblanc, una mujer de 30 años con experiencia en hospitales de campaña durante la invasión de 1940, lo detuvo. «Doctor, quizás debería llevar más vendajes», sugirió, su rostro pálido. Ambos sabían que las verificaciones de identidad a menudo terminaban con disparos. A lo largo de la calle principal, los soldados de las SS golpeaban las puertas con las culatas de sus rifles, obligando a salir a todos los habitantes. «¡Schnell! ¡Schnell! ¡Rápido! ¡Rápido!», gritaban, empujando con sus armas a quienes consideraban demasiado lentos. Algunos habitantes intentaron esconderse, pero los alemanes registraban metódicamente cada casa, cada sótano, cada ático. En la casa de los Benoit, el abuelo Luis, de 82 años, yacía postrado en cama desde hacía años después de sufrir una apoplejía. Cuando los soldados entraron exigiendo que todos salieran, su nuera Mathilde intentó explicarles que era imposible moverlo. «Er muss kommen, alle müssen kommen. Debe venir, todos deben venir», gritó un joven SS, apuntando con su rifle. «Pero no puede caminar, ¿no lo entiende?», suplicó Mathilde en francés básico. El soldado la empujó a un lado y, junto con otro compañero, sacaron al anciano de su cama y lo arrojaron sin ceremonias a un carro de madera normalmente usado para transportar heno. Luis gemía débilmente, confundido y aterrorizado.
Una anciana de 82 años de edad que no podía caminar fue sacada de su cama y arrojada a un carro tirado por sus vecinos. Un bebé de 6 meses de edad fue llevado en brazos por su madre aterrorizada. Nadie quedaba atrás. En la granja de las afueras, la familia Dupont escuchó los motores y vio el humo que comenzaba a elevarse desde el centro del pueblo. Los Dupont vivían en una granja a 1 kilómetro al sur del centro de Oradour, donde criaban vacas lecheras y cultivaban trigo. Alphonse Dupont, de 48 años, se había levantado antes del amanecer como todos los días para ordeñar las vacas. Era un hombre de constitución fuerte, curtido por años de trabajo bajo el sol. Cuando vio los vehículos alemanes desde la distancia, llamó inmediatamente a su familia. Su esposa, Elis, una mujer tranquila de 45 años con las manos ásperas de quien ha trabajado la tierra toda su vida, comenzó a temblar visiblemente. Su hija mayor, Claudine, de 18 años, había sido detenida 6 meses antes por transportar mensajes para la resistencia y nunca habían vuelto a saber de ella. Alphonse Dupont, de 48 años, le dijo a su hijo adolescente: «Marcel, corre al bosque y no mires atrás, no importa lo que escuches». El joven de 15 años de edad dudó, mirando a su madre y a sus hermanas pequeñas, de 10 y 8 años respectivamente. «¿Y ustedes?» «Nosotros iremos a la plaza», respondió su padre con firmeza. «Si nos escondemos todos, nos buscarán y será peor. Tú eres el único que debe escapar. Si algo nos pasa...» No completó la frase. El joven de 15 años de edad dudó, pero su padre lo empujó con fuerza. «Ve, ahora». Marcel corrió hacia el bosque, uno de los pocos que lograrían escapar de lo que estaba por suceder. Mientras corría, las lágrimas corrían por su rostro, mezcla de miedo y culpa por abandonar a su familia. Mientras tanto, en la plaza del mercado, los habitantes se reunían, confundidos y asustados, pero tratando de mantener la calma. La plaza, normalmente escenario de mercados semanales, donde se vendían quesos, verduras y artesanías, ahora se convertía en un improvisado centro de detención al aire libre. Los adoquines, gastados por siglos de uso, resonaban bajo las botas militares y los pasos vacilantes de los civiles. Madres sostenían a sus hijos con fuerza, arrullándolos para evitar que lloraran, sabiendo instintivamente que el llanto podría irritar a los soldados. Ancianos se apoyaban en sus bastones, muchos temblando no solo por la edad, sino por el miedo. Algunos habían traído algo de comida o pertenencias valiosas, temiendo que no regresarían pronto a sus hogares. Los niños de la escuela, conducidos por Marie de Surtot, formaban un grupo ordenado en medio del caos. La joven maestra les había dicho que era un simulacro, como los que practicaban para incendios, intentando mantener una apariencia de normalidad para no asustarlos más. Entre la multitud, Émilie Laurent, con su avanzado embarazo, respiraba con dificultad. El calor de junio era opresivo y el estrés empeoraba su condición. Una vecina la sostenía por el brazo, ayudándola a mantenerse en pie mientras sus 2 pequeños hijos se aferraban a su falda, confundidos y asustados. El médico, al verla, se abrió paso entre la gente. «Debería estar sentada», le dijo con preocupación, ayudándola a moverse hacia un banco de piedra en el borde de la plaza. Un soldado SS se acercó amenazadoramente, pero el doctor de Surtot le explicó en alemán rudimentario la condición de la mujer. Sorprendentemente, el soldado asintió y se alejó. Ese pequeño gesto de humanidad haría aún más incomprensible lo que estaba por venir. El comandante Diekmann, de pie sobre la fuente central, observaba con frialdad cómo se llenaba la plaza. Vestido con el uniforme negro de las SS, con la calavera plateada en su gorra y las runas en el cuello, era la personificación del terror nazi. Sus ojos recorrían metódicamente la multitud, contando, evaluando, clasificando a los habitantes como si fueran ganado. A su lado, un intérprete tradujo sus órdenes. «Todos los hombres deben reunirse en los graneros en el extremo norte de la plaza. Las mujeres y niños deben dirigirse a la iglesia». Las palabras cayeron sobre la multitud como un mazo. La separación de familias significaba algo terrible. Todos lo sabían. Habían escuchado rumores sobre lo sucedido en otros lugares. El miedo colectivo era palpable, como una niebla espesa que envolvía la plaza. François Brissot le susurró a su esposa: «Esto no es normal. Están separándonos». Le entregó discretamente un pequeño relicario de oro que siempre llevaba en el bolsillo, un regalo de bodas de su padre. «Guárdalo. Podría ser útil». Se besaron rápidamente antes de que los soldados los separaran brutalmente. «Te veré pronto», mintió él, intentando sonar convincente. Sería la última vez que se verían. Marguerite se aferró a su brazo, negándose inicialmente a soltarlo. «No, Françoise». Un soldado la empujó violentamente, casi derribándola. «Ve», insistió François, temiendo que su resistencia empeorara las cosas. «Estaré bien». En toda la plaza se desarrollaban escenas similares.
Madres entregando a sus hijos adolescentes varones a las abuelas o a otras mujeres, maridos despidiéndose de esposas, hermanos mayores prometiendo a los más pequeños que volverían pronto. La comunidad de Oradour se desgarraba ante los ojos impasibles de los soldados alemanes. El padre Chapelle intentó intervenir, acercándose a uno de los oficiales. «Por favor», suplicó en alemán rudimentario. «Estas personas no han hecho nada malo. No hay resistencia aquí». El oficial lo miró con desprecio. «Zurück, atrás», ordenó, empujándolo con la culata de su rifle. El sacerdote cayó al suelo, su dignidad mancillada, pero su espíritu intacto. Se levantó lentamente y se dirigió hacia el grupo de hombres, prefiriendo compartir su suerte. Aproximadamente 420 habitantes fueron separados. 190 hombres fueron conducidos hacia 6 graneros y establos diferentes, mientras que 247 mujeres y 205 niños fueron llevados a la iglesia de Saint-Martin. Dentro de la iglesia, Marie de Zourtot trataba de calmar a los niños aterrorizados mientras las madres los abrazaban. La iglesia de Saint-Martin, con sus vitrales medievales y su altar de mármol, había sido durante siglos un lugar de consuelo y paz. Ahora se convertía en una trampa mortal. Los rayos de sol que se filtraban a través de las vidrieras coloreadas creaban patrones de luz en el suelo que contrastaban cruelmente con la oscuridad del momento. El edificio, diseñado para albergar apenas 200 personas, estaba ahora atestado con más de 450. El aire se volvió sofocante, mezcla de sudor, miedo y el perfume de las flores que adornaban el altar para la misa del domingo. Émilie Laurent, la mujer embarazada, se sentó en uno de los bancos delanteros, su rostro ceniciento por el dolor y la ansiedad. Sus contracciones habían comenzado, estimuladas por el estrés y el miedo. Su suegra, una anciana de 72 años, sostenía a sus 2 nietos pequeños, cantándoles suavemente para distraerlos. «¿Dónde está papá?», preguntaba repetidamente el pequeño Marcel de 5 años. «Quiero ir con papá». «Pronto, mi pequeño», respondía la abuela con voz quebrada, sabiendo que mentía. En un rincón de la iglesia, una familia de judíos españoles refugiados, los Rodríguez, se mantenían juntos en silencio. Habían huido de España tras la guerra civil y luego de Francia, ocupada cuando comenzaron las deportaciones. Oradour les había parecido un refugio seguro, un lugar remoto donde nadie los buscaría. Ahora, Sara Rodríguez, de 33 años, abrazaba a sus 3 hijas mientras su madre de 60 años rezaba silenciosamente en español. Una mujer mayor se desmayó por el calor y la falta de oxígeno. Cuando otras intentaron ayudarla, los guardias en las puertas gritaron amenazas en alemán. Uno de ellos disparó al techo, provocando gritos y pánico. El polvo y pequeños fragmentos de yeso cayeron sobre los aterrorizados ocupantes. El ambiente era de terror contenido. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos podían sentir que esto no era una simple verificación de identidad. Los niños lloraban, las madres rezaban, algunas mujeres discutían en voz baja qué hacer si los alemanes intentaban llevárselas. Marie de Zourtot organizó a algunos de sus alumnos mayores para ayudar a cuidar a los más pequeños. «Juguemos a un juego silencioso», sugirió con una sonrisa forzada. «Veamos quién puede contar más colores en las vidrieras». Mientras tanto, en uno de los graneros, François Brissot y otros hombres discutían en susurros si deberían intentar resistirse. «Son demasiados y están bien armados», argumentaba el herrero, un hombre fuerte de 50 años llamado Henri Tarnaud. «Nos matarían a todos». «Nos matarán de todos modos», respondió amargamente un joven que había servido brevemente en el ejército francés antes de la rendición. «Es lo que hacen». François, tratando de mantener la calma, intervino. «Pensemos en nuestras familias. Cualquier resistencia podría empeorar su situación». Esta lógica prevaleció, al menos temporalmente. Los hombres se sentaron en el suelo del granero, algunos rezando, otros en silencio estoico, mientras esperaban su destino. En los graneros, los hombres fueron alineados y vigilados por soldados con ametralladoras. El ambiente era tenso, cargado de miedo, pero también de una extraña resignación. Algunos hombres se habían sentado en el suelo polvoriento. Otros permanecían de pie, como si mantenerse erguidos fuera su última forma de dignidad. La luz entraba en rayos diagonales a través de las grietas entre las tablas de madera, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire sofocante. Louis Gaillard, el maestro de escuela retirado de 72 años, se había colocado junto a sus 2 nietos adolescentes, como si su proximidad pudiera protegerlos de alguna manera. Con voz baja pero firme, les contaba historias de la anterior guerra, la Gran Guerra, cuando él había servido en Verdún. «También sobrevivía a aquello», les decía. «Sobreviviremos a esto». En otro rincón, Jean Bouchul, el mecánico del pueblo, susurraba planes de escape a su hijo y a otro joven. «Cuando se distraigan, corran hacia la puerta trasera. Es nuestra única oportunidad».
Había entre los retenidos 3 soldados alemanes que estaban de permiso en Oradour visitando a parientes. Vestidos de civil, habían sido arrastrados junto con el resto. Ahora intentaban explicar desesperadamente a los guardias quiénes eran, mostrando sus documentos militares. Los guardias los ignoraban o los hacían callar bruscamente. 6 prisioneros de guerra soviéticos que trabajaban en una granja cercana bajo supervisión alemana también estaban entre los hombres. No entendían francés ni alemán, y su confusión era absoluta. Se mantenían juntos en un grupo compacto, intercambiando miradas de incomprensión. A las 16 horas, Diekmann dio la señal. Lo que siguió fue calculado, metódico y de una crueldad inimaginable. En el granero más grande, donde se encontraban 62 hombres incluyendo a François Brissot, los soldados colocaron una ametralladora MG-42 sobre un trípode en la entrada. La Sierra de Hitler, como la llamaban por su terrorífico sonido al disparar, estaba posicionada de manera que pudiera barrer todo el espacio interior. Hubo un momento de silencio absoluto. Los hombres dentro del granero comprendieron lo que iba a suceder. Algunos se abrazaron, otros cerraron los ojos. Unos pocos se lanzaron hacia los rincones más alejados en un intento instintivo pero inútil de buscar refugio. François Brissot cerró los ojos y pensó en su esposa Marguerite, en su hijo Michel, en su nieto que nunca vería crecer. Se preguntó si el dolor sería intenso o si la muerte llegaría tan rápido que apenas la sentiría. Pensó en todas las prescripciones que nunca llenaría, en todos los pacientes que nunca más ayudaría. Sacó de su bolsillo una pequeña fotografía de su familia y la apretó con fuerza. Sin previo aviso, abrieron fuego. El ruido ensordecedor de la ametralladora reverberó dentro del espacio confinado, multiplicándose por el eco. La ráfaga inicial derribó a la mayoría, causando heridas mortales. Aquellos que sobrevivieron a la primera ráfaga fingieron estar muertos, cayendo entre los cuerpos. Robert Hubert, el barbero, recibió un disparo en la pierna pero permaneció inmóvil, conteniendo los gritos de dolor que amenazaban con escapar de su garganta. Podía sentir la sangre caliente empapando su pantalón, formando un charco bajo su cuerpo. A través de ojos entrecerrados, vio a los soldados moviéndose entre los caídos, rematando a los heridos con disparos a quemarropa. Contuvo la respiración cuando unas botas se detuvieron junto a su cabeza, esperando sentir el frío cañón de la pistola contra su nuca. Pero el soldado siguió adelante, engañado por su inmovilidad y por la sangre que ya lo cubría. A su lado, el panadero Jules Renaud ya no respiraba, su cuerpo acribillado por más de 10 impactos. Sus ojos abiertos miraban al vacío, sus manos aún en posición de protección frente a su rostro, un gesto inútil contra la potencia de las balas. La harina que siempre parecía impregnar su ropa se mezclaba con la sangre, creando una pasta rosada y grotesca. El farmacéutico François tenía los ojos abiertos, pero sin vida. Había muerto instantáneamente, una bala atravesando su corazón. La fotografía de su familia aún apretada en su puño, ahora manchada con su propia sangre. El sacerdote, el padre Chapelle, había sido alcanzado por varios disparos, pero increíblemente seguía vivo. Tendido entre los cuerpos, murmuró extremaunciones y absoluciones para los moribundos. Su voz apenas audible sobre los gemidos de los heridos y los disparos ocasionales de los soldados rematando a los supervivientes. Ego te absolvo a peccatis tuis. Yo te absuelvo de tus pecados. Susurraba una y otra vez, su propia sangre mezclándose con la de sus feligreses en el suelo del granero. Un joven soldado alemán lo descubrió aún vivo, y por un instante sus miradas se cruzaron. El soldado, que no tendría más de 18 años, pareció dudar, pero luego, obedeciendo órdenes, disparó a quemarropa. Los soldados recorrieron los cuerpos, disparando tiros de gracia a cualquiera que mostrara signos de vida. Luego, en un acto final de barbarie, cubrieron los cuerpos con heno y prendieron fuego al granero. El humo negro comenzó a elevarse mientras los pocos sobrevivientes heridos, incluido Robert, comprendían con horror que serían quemados vivos. Las llamas se propagaron rápidamente por el heno seco. El calor se volvió insoportable en cuestión de segundos. El olor dulzón y nauseabundo de la carne quemada comenzó a llenar el aire. Robert, con la pierna destrozada, comenzó a arrastrarse desesperadamente hacia una pequeña ventana en la parte trasera del granero. El dolor era indescriptible, pero el instinto de supervivencia más fuerte. Cada centímetro ganado era una victoria contra la muerte que lo perseguía en forma de llamas voraces. En los otros 5 graneros se repetía la misma escena. En cada uno, la misma secuencia metódica. Ametrallamiento, tiros de gracia, incendio. Los soldados actuaban con eficiencia mecánica, como si estuvieran realizando una tarea rutinaria en lugar de exterminar a toda una comunidad. En uno de los graneros más pequeños,
donde habían colocado a los hombres más jóvenes, algunos intentaron resistirse cuando se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir. Se lanzaron contra los soldados en un acto desesperado de valentía. Fueron abatidos inmediatamente, sus cuerpos acribillados por múltiples impactos antes de tocar el suelo. En otro, 2 hombres lograron romper una tabla podrida en la parte trasera y escapar momentáneamente, solo para ser perseguidos y abatidos a menos de 100 metros. Sus cuerpos quedaron tendidos en un campo de trigo, manchando de rojo las espigas doradas. En total, 190 hombres fueron asesinados en cuestión de minutos. Solo 6 sobrevivieron, con heridas graves, ocultándose entre los cadáveres y luego escapando cuando los alemanes se retiraron. Mientras tanto, en la iglesia, la situación tomó un giro aún más siniestro. Las mujeres y niños atrapados allí habían escuchado los disparos de las ametralladoras provenientes de los graneros. El sonido, amortiguado por la distancia y los gruesos muros de piedra, era inconfundible. Un silencio mortal cayó sobre la congregación, seguido de llantos ahogados y oraciones susurradas. Madame Ruffenge, una mujer de 47 años con el rostro marcado por las dificultades de la vida rural, se acercó a la puerta principal e intentó mirar afuera. Un guardia la empujó brutalmente hacia atrás con la culata de su rifle. Cayó entre los brazos de otra mujer, quien la ayudó a sentarse en uno de los bancos. «Están matando a nuestros hombres», susurró, lo suficientemente alto para que las más cercanas la escucharan. La noticia se propagó en susurros por toda la iglesia. Émilie Laurent, en avanzado estado de embarazo, sufría contracciones cada vez más frecuentes. El dolor la hacía doblarse sobre sí misma, mordiéndose el labio para no gritar. Su suegra y otras mujeres a su alrededor intentaban ayudarla, improvisando un espacio en el suelo para que pudiera recostarse. «Viene el bebé», jadeó Emily entre contracciones. «Dios mío, viene ahora». Las mujeres formaron un círculo protector a su alrededor, utilizando sus cuerpos y ropas como pantalla para darle algo de privacidad. Una antigua comadrona, Mathilde Blanc, de 68 años, se arrodilló junto a ella, preparándose para asistir en el parto en las condiciones más terribles imaginables. Marie de Surtot había reunido a todos los niños en la parte delantera de la iglesia, cerca del altar. Les hacía cantar suavemente canciones infantiles para distraerlos del miedo y de los sonidos perturbadores del exterior. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Las voces infantiles, temblorosas pero determinadas, creaban una isla de inocencia en medio del horror. Fue entonces cuando los soldados trajeron una caja pesada y la colocaron en el altar. No era un dispositivo improvisado, era un equipo estándar de las SS para operaciones de pacificación. Era un dispositivo de humo especial que contenía gas venenoso, diseñado para incapacitar antes de matar. Uno de los soldados, un joven rubio con apenas rastro de barba, pareció dudar. Miró a los niños cantando y su mano tembló visiblemente. Un oficial le gritó algo en alemán, y el joven recuperó su compostura ajustando el dispositivo con dedos ahora firmes. Lo activaron y rápidamente cerraron todas las puertas de la iglesia. El mecanismo comenzó a emitir un silbido bajo mientras el gas empezaba a escapar. Luego se retiraron, cerrando las grandes puertas de roble desde fuera y asegurándolas. El humo espeso comenzó a llenar el espacio sagrado. Inicialmente blanco, pero tornándose grisáceo, se expandía desde el altar hacia las naves laterales y la entrada. El olor acre, químico, provocaba inmediatamente irritación en ojos, garganta y pulmones. Los primeros en sentir sus efectos fueron los niños y ancianos, que comenzaron a toser violentamente. Las mujeres y los niños, comprendiendo lo que estaba sucediendo, entraron en pánico. El orden que habían mantenido hasta entonces se desmoronó completamente. Algunas corrieron hacia las puertas, golpeándolas con puños y pies, gritando por ayuda que no vendría. Otras buscaron refugio en las capillas laterales, como si los santos de piedra pudieran protegerlas de la muerte que inundaba el aire. Madame Laurent, en pleno trabajo de parto, gritaba de dolor mientras su cuerpo luchaba por traer vida en medio de la muerte inminente. La comadrona, con un pañuelo sobre su boca, seguía asistiéndola, susurrándole palabras de ánimo que se perdían en la cacofonía de gritos y llantos. Algunas madres intentaron romper las ventanas con bancos de madera. El sonido de cristales rompiéndose se unió al caos. Las vidrieras medievales, que habían sobrevivido siglos, se hacían añicos bajo la desesperación humana. Otras trataron desesperadamente de proteger a sus hijos, cubriéndolos con sus propios cuerpos, presionando telas húmedas contra sus pequeñas bocas y narices, en un intento inútil de filtrar el gas. «¡A las ventanas! ¡Rompan las ventanas!», gritaba una mujer, mientras ayudaba a levantar uno de los pesados bancos de madera para usarlo como ariete. El humo seguía espesándose, haciendo cada vez más difícil ver y respirar. Niños pequeños yacían inconscientes en el suelo,
sus madres demasiado debilitadas para levantarlos. Ancianas rezaban en voz alta, sus oraciones mezclándose con toses y llantos. Marie de Surtot, la joven maestra, logró romper una pequeña ventana trasera con un crucifijo de metal que había arrancado de la pared. El vidrio coloreado se hizo añicos, cortándole las manos, pero no le importaba. Solo pensaba en salvar a los niños a su cargo. «Vengan aquí», llamó a los niños más cercanos. «De uno en uno». Comenzó a ayudar a los niños a escapar. La ventana era pequeña, apenas suficiente para que un niño delgado pasara a través de ella. Levantó al primero, un niño de 7 años llamado Pierre, y con esfuerzo lo empujó por la abertura. «¡Corre! Escóndete en el cementerio», le ordenó mientras el pequeño caía torpemente al exterior. Había logrado sacar a 3 cuando los soldados que vigilaban el exterior notaron el intento de fuga. Sin piedad, abrieron fuego contra los pequeños cuerpos que trataban de escapar. Pierre cayó primero, su pequeño cuerpo sacudido por el impacto de múltiples balas. Los otros 2 ni siquiera llegaron a alejarse 3 metros de la iglesia. Marie fue abatida mientras intentaba sacar al cuarto niño, una niña de 6 años llamada Isabel. Una ráfaga de disparos la alcanzó por la espalda, atravesando su cuerpo y matando también a la pequeña que intentaba salvar. Ambas cayeron hacia atrás, dentro de la iglesia, sus cuerpos entrelazados en un último abrazo protector. Dentro de la iglesia, el gas no era lo suficientemente letal para matar, pero causaba asfixia y pánico. Los pulmones ardían, los ojos lloraban incontrolablemente, la piel expuesta se irritaba y enrojecía. Mujeres y niños yacían en el suelo, luchando por encontrar aire respirable cerca del nivel del suelo, donde el humo era menos denso. El tiempo parecía haberse detenido, minutos que se sentían como horas. El sufrimiento prolongado intencionalmente era solo el primer acto de crueldad, el preludio a la masacre final. En medio del caos, Emily Lorraine dio a luz a una niña. Un milagro de vida en el epicentro del horror. El llanto de la recién nacida, débil pero determinado, fue ahogado rápidamente por su abuela, temiendo que el sonido pudiera irritar aún más a los soldados. Emily, exhausta y debilitada por el gas, apenas tuvo fuerzas para sostener a su hija por unos instantes antes de perder el conocimiento. Madame Roufange, la mujer de 47 años que había intentado mirar afuera, se había refugiado cerca del altar junto con su hija, sus 2 nietos y una vecina con un bebé. Trataban de respirar a través de pañuelos mojados con agua bendita de la pila bautismal, un gesto desesperado de fe y supervivencia. Cuando las víctimas estaban debilitadas y desorientadas por el gas, los soldados entraron con ametralladoras y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud indefensa. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, y los uniformes negros de las SS aparecieron entre el humo como demonios emergiendo del infierno. No hubo advertencia, ni explicación, ni posibilidad de rendición, solo muerte, metódica, calculada, implacable. Las MG-42 rugieron en el espacio confinado de la iglesia, el sonido amplificado por las paredes de piedra hasta niveles ensordecedores. Las balas atravesaban cuerpos tras cuerpo en el espacio confinado. La arquitectura que había sido diseñada para amplificar los cantos y oraciones ahora amplificaba los gritos de terror y el tableteo de las ametralladoras. Los casquillos de bala vacíos tintineaban contra el suelo de piedra, creando una macabra música de fondo. Madres caían sobre sus hijos en un último intento de protegerlos. La sangre manchaba los bancos, el altar, las paredes. Salpicaba los iconos religiosos, los vitrales, las estatuas de santos que miraban impotentes la carnicería. El suelo de piedra, pulido por siglos de fieles arrodillados en oración, se volvía resbaladizo con la sangre de los inocentes. Los gritos se mezclaban con el tableteo de las ametralladoras, gritos de madres llamando a sus hijos, de niños llamando a padres que ya no podían responder, de ancianas rezando sus últimas oraciones mientras las balas encontraban sus cuerpos frágiles. La pequeña Isabel Martin, de 8 años, se había escondido debajo del órgano. Desde allí, paralizada de terror, vio cómo los soldados disparaban metódicamente, moviéndose de un grupo a otro. Vio a su madre caer, a su abuela, a su hermano pequeño. Vio a bebés en brazos de madres muertas, llorando hasta que las balas también los silenciaban. Vio el horror puro en su forma más concentrada. Cuando el fuego cesó, los soldados remataron a los heridos con disparos a quemarropa. Recorrían lentamente los pasillos entre los bancos, buscando señales de vida. Cualquier movimiento, cualquier gemido, cualquier parpadeo era respondido con un disparo de pistola en la cabeza o el pecho. Luego, al igual que en los graneros, apilaron bancos de madera, paja y otros materiales combustibles alrededor de los cuerpos y prendieron fuego a la iglesia. Las llamas comenzaron lentamente, alimentándose de la madera barnizada de los bancos, de las ropas de las víctimas, de los libros y papeles litúrgicos. Luego se extendieron con rapidez voraz, creciendo hasta el techo.
devorando siglos de historia y cientos de vidas en un solo acto de barbarie insondable. El humo negro y espeso se elevaba hacia el campanario, escapando por las ventanas rotas, visible a kilómetros de distancia. El olor, indescriptible mezcla de madera quemada, carne carbonizada y piedra recalentada, impregnaría la memoria de la región durante décadas. Los soldados se retiraron, observando su obra con indiferencia profesional. Algunos incluso sacaron cámaras para fotografiar la iglesia en llamas, trofeos de su victoria sobre civiles desarmados. Por increíble que parezca, hubo una sobreviviente. Marguerite Ruffage, de 47 años de edad, había sido herida por 5 disparos, pero seguía viva. Una bala había atravesado su muslo, otra su hombro. 3 más habían rozado su cuerpo, dejando surcos sangrientos, pero no letales. Protegida parcialmente por los cuerpos de otras víctimas, logró arrastrarse hasta una ventana elevada detrás del altar. El calor era insoportable. Las llamas se acercaban rápidamente. Con una fuerza nacida de la desesperación, Marguerite se impulsó hacia arriba, ignorando el dolor lacerante de sus heridas. Alcanzó el borde de la ventana, sintiendo cómo la piedra quemaba sus palmas. Con un último esfuerzo sobrehumano, saltó desde una altura de más de 3 metros. La caída le rompió la pierna derecha, pero el dolor apenas registró en su sistema ya sobrecargado de trauma. Se arrastró entre arbustos mientras la iglesia ardía con 450 personas en su interior, la mayoría ya muertas por disparos. Desde su escondite podía ver a soldados patrullando alrededor de la iglesia. Cada vez que escuchaba pasos cercanos, contenía la respiración, segura de que sería descubierta y ejecutada. En su escondite, Marguerite perdió y recuperó la conciencia varias veces durante las siguientes 28 horas. La pérdida de sangre, el shock, las quemaduras y las fracturas la llevaban al borde de la muerte, pero algo en ella se negaba a rendirse. Quizás era la determinación de testificar, de asegurar que el mundo conociera lo que había presenciado. Mientras los edificios ardían, los soldados saqueaban sistemáticamente el pueblo. Entraban en cada casa, robaban objetos de valor y luego incendiaban las estructuras con granadas incendiarias y lanzallamas. El humo negro se elevaba desde docenas de puntos diferentes, convirtiendo la idílica aldea en un infierno en la tierra. En la taberna local encontraron a varios hombres que no habían acudido a la plaza. Eran trabajadores ferroviarios que acababan de terminar su turno y habían parado a tomar una copa antes de regresar a sus hogares. No sabían nada de lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Estaban jugando a las cartas cuando los soldados entraron. No hubo preguntas, ni acusaciones, ni siquiera un momento para comprender lo que sucedía. Los soldados simplemente abrieron fuego. Los cuerpos cayeron sobre las mesas, las cartas manchadas de sangre aún en sus manos. El camarero, que intentó huir por la puerta trasera, fue alcanzado en la espalda y cayó sobre barriles de vino, que se tiñeron de rojo con su sangre antes de que los incendiaran. En una casa, descubrieron a una familia escondida en el sótano, un matrimonio mayor con su hija adulta y sus 2 nietos pequeños. Habían escuchado los disparos y, en lugar de acudir a la plaza, habían decidido esconderse. Quizás, pensaron, los alemanes se marcharían pronto. Fue un error fatal. Los soldados los sacaron a empujones, golpeando al anciano que caminaba demasiado lento para su gusto. Los llevaron al jardín trasero, donde las rosas florecían bajo el sol de junio. Los alinearon contra la pared de piedra de la casa y los fusilaron uno por uno, empezando por el abuelo y terminando con los niños. Después, incendiaron la casa, dejando que las llamas consumieran los cuerpos. El horror no tenía límites, tampoco la meticulosidad con que se llevó a cabo. Cada casa fue registrada, cada escondite potencial verificado, cada rincón del pueblo sometido a la misma secuencia implacable. Saqueo, ejecución, incendio. En una casa cercana al ayuntamiento, los soldados encontraron a una anciana postrada en cama, demasiado enferma para moverse. Tenía 90 años y era prácticamente sorda. No entendía qué estaba pasando, ni por qué esos hombres en uniforme habían entrado en su habitación. Les sonrió confusamente, quizás pensando que eran médicos. Uno de los soldados sacó su pistola y le disparó en la cabeza, salpicando de sangre y masa encefálica la fotografía enmarcada de su difunto esposo, que descansaba en la mesita de noche. Luego prendieron fuego a la casa, sin molestarse en sacar el cuerpo. En otra vivienda, un niño de 2 años había sido olvidado en su cuna durante la confusión. Cuando los soldados entraron, el pequeño les sonrió, extendiendo sus brazos, quizás pensando que venían a llevarlo con su madre. Uno de los soldados dudó, visiblemente perturbado. Su compañero no mostró tal debilidad. Levantó su arma y disparó. Después, arrojaron una granada incendiaria y se marcharon mientras las llamas comenzaban a devorar la habitación infantil, con sus paredes decoradas con animales pintados. A las 20 horas, cuando los soldados finalmente se retiraron, Oradour-sur-Glane era una necrópolis en llamas.
Las columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo desde cada edificio, fusionándose en una enorme nube tóxica que oscurecía el sol poniente. El olor a muerte y destrucción impregnaba el aire hasta kilómetros a la redonda. Los soldados regresaron a sus vehículos con botines de guerra, joyas, relojes, dinero y objetos de valor saqueados de las casas antes de incendiarlas. Algunos llevaban botellas de coñac y vino de las bodegas del pueblo. Otros cargaban con trofeos macabros, fotografías familiares, juguetes de niños, incluso dientes de oro arrancados a los cadáveres. El comandante Dieckmann revisó su reloj con satisfacción. La operación había durado exactamente 6 horas. Eficiente, completa, ejemplar. Un mensaje para toda Francia sobre el costo de apoyar a la resistencia. No tenía forma de saber que Helmut Kampfe, el oficial cuyo supuesto cautiverio había sido la excusa para la masacre, ya estaba muerto, ejecutado por la resistencia a kilómetros de distancia. Mientras los vehículos se alejaban por la carretera rural, algunos soldados miraban hacia atrás, observando las llamas que consumían lo que había sido un pueblo vivo esa misma mañana. Unos pocos mostraban signos de perturbación por lo que habían hecho. La mayoría parecía indiferente, como si hubieran completado simplemente otra misión. Algunos incluso cantaban mientras bebían el vino robado. De los 900 habitantes, solo 27 habían sobrevivido, la mayoría por haber estado fuera del pueblo ese día. 5 hombres lograron escapar de los graneros, con heridas graves. Una mujer, Marguerite Ruffin, sobrevivió a la masacre en la iglesia, y algunos habitantes que estaban en los campos o bosques al momento del cerco alemán nunca llegaron a entrar al pueblo. Entre los asesinados había 6 españoles que habían huido del régimen de Franco, así como varios judíos que se habían refugiado allí creyéndolo un lugar seguro y alejado de las atrocidades de la guerra. También perecieron los 3 soldados alemanes de permiso que habían sido atrapados en la redada y los 6 prisioneros de guerra soviéticos. Esa noche, mientras las llamas continuaban consumiendo lo que quedaba del pueblo, los pocos sobrevivientes se escondían en los bosques circundantes, demasiado aterrorizados para regresar, incapaces de procesar el horror que habían presenciado, sin saber si los alemanes volverían para completar su obra de exterminio. Marcel Dupont, el adolescente que había escapado al bosque, regresó al anochecer. Lo que encontró lo dejó marcado para siempre. Cuerpos carbonizados, edificios reducidos a escombros humeantes. El olor indescriptible de la carne quemada impregnando el aire. Caminó en shock hasta su granja, ahora un montón de cenizas. Donde antes estaba su casa, encontró los cuerpos calcinados de sus padres y hermanas. Marguerite Ruffin, la única sobreviviente de la iglesia, permaneció escondida entre arbustos durante más de 24 horas, sangrando por sus heridas, hasta que finalmente fue encontrada por rescatistas. Su testimonio sería crucial para documentar el horror de lo sucedido. Los niños gritaban, «¡Mamá! ¡Mamá!». Aferrándose a sus madres mientras los soldados disparaban, relataría más tarde entre lágrimas. Vi a mi hija caer a mi lado. Vi a madres tratando de proteger a sus bebés con sus cuerpos. Vi cosas que ningún ser humano debería presenciar jamás. Al día siguiente, domingo 11 de junio de 1944, las primeras personas de los pueblos vecinos llegaron, atraídas por las columnas de humo que aún se elevaban. Lo que encontraron los dejó sin palabras. 643 personas habidas sido asesinadas en cuestión de horas. 205 eran niños, el más joven de apenas una semana de nacido. En la iglesia, los cuerpos estaban tan carbonizados que resultaba imposible identificarlos individualmente. En algunos casos, lo único que quedaba de familias enteras eran botones metálicos, hebillas de cinturones y joyas derretidas. En los días que siguieron, soldados franceses y civiles de pueblos cercanos ayudaron a recoger los restos. Dada la imposibilidad de identificar a la mayoría de las víctimas, se creó un cementerio común donde los restos fueron enterrados colectivamente. La noticia de la masacre se extendió rápidamente por la Francia ocupada y eventualmente llegó a Londres y a las fuerzas aliadas que avanzaban desde Normandía. Las fotografías de los cuerpos carbonizados y de las ruinas fueron utilizadas como propaganda aliada para mostrar la brutalidad del régimen nazi. El general Charles de Gaulle, líder de la Francia Libre, visitó las ruinas poco después de la liberación de la región. Conmovido profundamente por lo que vio, tomó una decisión sin precedentes. Oradour-sur-Glane no sería reconstruido. Quedaría exactamente como lo dejaron los alemanes, como un memorial permanente a las atrocidades de la guerra. Que estas ruinas sean testigo eterno del sufrimiento, del martirio y de la crueldad, declaró de Gaulle. Que las generaciones futuras nunca olviden lo que aquí sucedió. Mientras tanto, la división Das Reich continuó su marcha hacia Normandía, dejando un rastro de sangre a su paso. En Toul, un día antes de la masacre de Oradour,
Habían ahorcado a 99 civiles en los balcones y farolas de la ciudad como represalia por actividades de la resistencia. El comandante Adolf Diekmann, el hombre que había ordenado la masacre de Oradour, murió en combate en Normandía apenas 20 días después, el 30 de junio, sin haber sido jamás cuestionado por sus acciones. Tras la guerra, comenzaron los intentos de hacer justicia. En 1946 se identificaron 65 soldados que habían participado en la masacre. Solo 21 fueron encontrados vivos. Un tribunal militar francés en Burdeos los juzgó en 1953. Pero el caso se complicó cuando se descubrió que 14 de los acusados eran franceses de Alsacia, que habían sido incorporados forzosamente a las SS tras la anexión de su región por Alemania. Este hecho dividió a la opinión pública francesa. ¿Eran estos alsacianos víctimas forzadas a servir en el ejército enemigo o traidores a Francia? El tribunal finalmente condenó a 20 de los acusados, pero las penas fueron sorprendentemente leves. La mayoría fueron indultados y liberados para 1958, provocando indignación entre los familiares de las víctimas. Otto Kahn, uno de los oficiales de mayor rango juzgados, declaró durante el juicio: «Recibimos órdenes claras. El pueblo debía ser destruido como ejemplo. Cualquier persona encontrada debía ser eliminada. No había distinción entre combatientes y civiles, entre hombres, mujeres o niños. Helmut Kampfe, el oficial alemán cuya supuesta captura había sido el pretexto para la masacre, nunca estuvo en Oradour-sur-Glane. De hecho, fue ejecutado por la resistencia francesa en un lugar completamente diferente. Más perturbador aún, documentos desclasificados décadas después revelaron que la División das Reich tenía órdenes generales de pacificar la región mediante el terror antes de dirigirse a Normandía. Oradour-sur-Glane habría sido atacada con o sin el pretexto de Kampfe. Simplemente fue elegido como objetivo conveniente. Para los pocos sobrevivientes, la vida continuó marcada por un trauma imposible de superar. Marguerite Ruffage, la única sobreviviente de la iglesia, pasó meses recuperándose de sus heridas físicas, pero nunca se recuperó emocionalmente. Había perdido a su hija, a sus 2 nietos y a su nieta de 7 meses de edad en la masacre. Vivió atormentada por pesadillas hasta su muerte en 1988. No hay un solo día en que no vuelva a la iglesia en mi mente. Confesó en una entrevista en 1964. Veo las caras, escucho los gritos. Dios me permitió sobrevivir, pero a veces me pregunto si fue una bendición o una maldición. Marcel Dupont, el adolescente que escapó al bosque, se mudó a otra región de Francia, pero nunca pudo hablar de lo que había visto hasta décadas después. Durante años creí que debía haber muerto con mi familia. Reveló en sus memorias publicadas en 1975. Viví con una culpa aplastante por haber sobrevivido. Robert Hubert, el barbero que sobrevivió fingiendo estar muerto entre los cuerpos en uno de los graneros, quedó con graves quemaduras y perdió una pierna. Pasó el resto de su vida testificando sobre la masacre, determinado a que el mundo nunca olvidara. No era guerra, insistía en cada testimonio. Era exterminio, metódico, calculado, sin piedad, como si no fuéramos humanos. Cumpliendo la promesa de Charles de Gaulle, Oradour-sur-Glane nunca fue reconstruido. Un nuevo pueblo fue edificado cerca, pero las ruinas originales fueron preservadas exactamente como quedaron aquel día. Los autos calcinados permanecen en las calles. Máquinas de coser derretidas marcan donde estaban las tiendas. Cocinas con ollas aún en las estufas muestran cómo la vida normal fue interrumpida en un instante. La iglesia, con sus paredes ennegrecidas por el fuego y el campanario parcialmente derrumbado, sigue en pie. En su interior, una placa conmemora a las mujeres y niños que allí murieron. El reloj de la torre se detuvo a las 16 horas, marcando para siempre el momento en que comenzó el horror. En 1999, el presidente francés Jacques Chirac inauguró un centro memorial subterráneo junto a las ruinas. El edificio, intencionalmente austero, contiene fotografías, testimonios y pertenencias recuperadas de las víctimas, gafas derretidas, monederos quemados, juguetes de niños carbonizados. Cada objeto cuenta una historia personal. Un reloj de bolsillo detenido a la hora exacta en que su dueño fue asesinado. Un anillo de boda encontrado entre las cenizas de la iglesia. Un zapato de niño, pequeño y solitario, recuperado de la escuela. El memorial no busca sensacionalismo. Presenta los hechos con sobriedad y respeto. Al final del recorrido, en una sala oscura iluminada solo por velas conmemorativas, una frase está grabada en la pared. Recuerda, porque ese es el propósito de Oradour-sur-Glane. Recordar. Recordar que la guerra no es solo estrategia militar y líneas en mapas. Es terror, es dolor, es la destrucción de vidas inocentes. Es Marie de Surtot,
la joven maestra abatida mientras trataba de salvar a sus alumnos. Es François Brissot, el farmacéutico que escuchaba clandestinamente noticias de liberación justo antes de ser ejecutado. Es el bebé de una semana que nunca tuvo oportunidad de vivir. Hoy, más de 300.000 personas visitan Oradour-sur-Glane cada año. Caminan en silencio por las calles vacías donde solo el viento habla. Leen los nombres en el memorial, dejan flores junto a los restos de la iglesia y se preguntan, ¿cómo debemos preguntarnos todos? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudieron hombres comunes transformarse en verdugos despiadados? ¿Cómo pudo la ideología anular la humanidad básica hasta el punto de masacrar a niños y bebés? ¿Qué dice esto sobre la fragilidad de la civilización que creemos inquebrantable? Oradour-sur-Glane no ofrece respuestas fáciles, solo testigos silenciosos de piedra y metal. Quizás la lección más importante es que tales horrores no comienzan con masacres. Comienzan con pequeñas deshumanizaciones, con la aceptación de prejuicios, con el silencio ante las injusticias menores que, sin resistencia, se convierten en atrocidades mayores. En 2005, cuando el último sobreviviente directo de la masacre falleció, el alcalde del nuevo Oradour expresó un sentimiento que resume el significado eterno de estas ruinas. Ahora que no quedan testigos vivos, las piedras deben hablar más fuerte. Cada visitante se convierte en un nuevo testigo, en un nuevo portador de esta memoria. La historia de Oradour-sur-Glane es también una advertencia. El ser humano es capaz de actos de extraordinaria bondad, pero también de crueldad incomprensible. La línea entre ambos es más delgada de lo que nos gustaría creer. Mientras el sol se pone sobre las ruinas de Oradour-sur-Glane, las sombras se alargan entre los restos de lo que una vez fue un pueblo lleno de vida. El silencio es profundo, casi sagrado, y en ese silencio, si uno escucha con atención, puede oír el eco de una promesa. No olvidaremos, no permitiremos que suceda de nuevo, porque olvidar Oradour sería matar a sus habitantes por segunda vez, y recordar es, quizás, la única justicia real que podemos ofrecerles ahora.